En esta ocasión estamos 4 estudiantes del curso en Neuropedagogía, de la especialización en Neuropedagogía, curso Inteligencia, Pensamientos y Emociones. Presentaremos un debate en torno al ensayo y su fundamentación teórica a cargo de Andrea Suárez. Enseguida continúa nuestra compañera Vicky Contreras. Ella interviene sobre las... Seguido de ella interviene nuestra compañera Lady Contreras. Hablaría sobre la construcción y aplicación del instrumento. Finalmente interviene nuestra compañera Elianet Guerrero, y ella interviene para dar explicación sobre los resultados y el análisis. Entonces, inicio con la intervención sobre el ensayo. Nosotros hemos seleccionado, para realizar este ensayo, hemos seleccionado unos autores, como son Tucumán Espinosa 2018, Mora 2017 y Goleman 2006. Esos autores respaldan nuestra postura frente a las emociones, ya que todos ellos resaltan la emoción como un componente primordial en el proceso de aprender. Pues las emociones afectan lo que es la atención, la motivación, la memoria. También esos autores concuerdan en promover el rediseño de los sistemas educativos desde la neuropedagogía, la psicología y la inteligencia emocional. Es decir, ellos se enfocan en que todas las instituciones educativas deben rediseñar sus currículos y su PI desde la neuropedagogía. Como les digo, la cual abarca pues también la psicología y las emociones. Los principios teóricos son pertinentes, pues estos son adaptables en cualquier contexto educativo y comunitario. Se los puede poner en práctica en contextos reales. Cuando haya ambientes emocionalmente marginados, esto se lo haría permitiendo la empatía, una inclusividad y la diversidad, teniendo en cuenta todo esto. Esto con el fin de formar a los estudiantes para la autorregulación de sus emociones, que es algo muy importante para, para el aprendizaje. Respecto a la pregunta si existen contradicciones o vacíos en la literatura que hemos utilizado para el ensayo, si nos damos cuenta, o como bien sabemos, un ensayo realmente es muy corto. Por ese motivo, se podría decir que no existen ni contradicciones ni vacíos en nuestra propuesta. El hecho de que sea un ensayo sea bastante corto, se podría decir, entonces su estructura es relativamente pues corta, por lo cual no se profundiza muy bien en la problemática, y digamos tampoco se alcanza a delimitar la propuesta, y tampoco tendríamos, digamos, espacio como para abarcar más autores. Si se tratara de un digamos, trabajo de grado, y ya el trabajo de grado es más extenso y ahí sí se podría abarcar a más profundidad, incluso el contexto lo podríamos demilitar más, como por ejemplo en cada asignatura, o como por ejemplo las emociones, trabajar sobre las emociones y su autorregulación, lo que es el sexo femenino, por delimitar más la problemática, pero por ser un ensayo, está bien resumido, y por ende, en conclusión, no presenta ni contradicciones ni vacíos. Le cedo la palabra a nuestra compañera Vicky
ella va a intervenir sobre la aplicación de la secuencia didáctica. Compañera, bienvenida. Compañera Vicky, disculpa, tienes el micrófono Lo apagado. siento. Ya me di cuenta. Bueno, las secuencias didácticas, ¿en qué medida la secuencia didáctica diseñada responde a las necesidades y particularidades del contexto en el que se implementaron? Bueno, la secuencia didáctica nos responde de una manera pertinente y coherente a estas necesidades de cada uno de los estudiantes de grado sexto en la institución donde se aplicó, ya que estaba ajustadas a las características de la preadolescencia, como son niños de 10 a 13 años en adelante, perdón, de 10 a 13 años en ese contexto, en esa edad, porque es el momento donde se reconocen los cambios emocionales y sociales, como el estrés. Ahí entra también la inseguridad, la baja motivación, porque están en su preadolescencia, y el autoestima, e incluso también el ser aceptado en grupos o compañeros. Entonces es una etapa donde se ve muchos cambios emocionales, así que tratamos de adaptar estas secuencias didácticas a esos cambios por medio de las actividades. Ahora, estas actividades también permitieron que los estudiantes expresaran, se reconocieran, reflexionaran sobre cada una de sus emociones. Sería mentir si les digo que todos sabían de pronto que las perdón, que las emociones estaban ligadas al aprendizaje, porque no todos tenían el conocimiento, pero sí fueron de pronto unas secuencias que le abrieron a ellos esa oportunidad a poder aprender de que las emociones están más ligadas al aprendizaje y que ellos en estos momentos están pasando por cambios emocionales constantes por su preadolescencia. Además, estas estrategias fueron bastante accesibles por el uso de materiales cotidianos como cartulinas, impresiones de emoji, como lo son los emojis de las emociones, también personajes que fueron referidos, muchos por ellos, que fue como intensamente, esa película se relacionaron súper bien con esa película, de los cambios que ellos van a experimentar durante este periodo de pasión. Me pareció muy interesante, muy emotiva en el momento de la aplicación porque ellos pudieron también reconocer esa parte de las emociones que van a estar enfrentando en estos momentos. Entonces también se evidenció un compromiso con la inclusión, la diversidad, los estilos de aprendizaje de cada uno de ellos y se propusieron en esas actividades, esas secuencias didácticas, actividades orales, visuales, escritas, sensoriales y corporales, donde ellos pudieron también implementar sus emociones en la tranquilidad, en el estrés, en la emoción misma también. Entonces fue esta secuencia sí estuvo diseñada adecuadamente y correspondiente a las necesidades particulares del contexto en el que se implementó, que fue grado sexto. Pero ahora no todo de pronto fue color de rosa porque también existieron limitaciones que emergieron en la aplicación de la secuencia, y después cómo podría abordarse en un futuro estas implementaciones. Bueno, les puedo decir que algunas de las limitaciones fue el tiempo, porque pienso que si hubiese existido un tiempo un poco más largo, ellos hubiesen experimentado un poco más, hubiesen explorado un poco más, pero todo fue un poco limitado con el tiempo en estas actividades. Pienso que habían actividades que requerían un poco más de tiempo, como el de la relajación, yoga, posiciones diferentes para respirar. Era una actividad que requería mucho más tiempo, pero que se tuvo que hacer con un tiempo limitado para poder también seguir con otras actividades en la institución. También la falta de continuidad a largo plazo, de que, como decía la compañera, de pronto si hubiese sido un proyecto de grado o un proyecto aplicado que tiene mucho más tiempo para estas actividades, un cronograma más extenso, hubiésemos visto de pronto unos cambios
más regulares, constantes, pero como esto fue como que así un poco más rápido, entonces esa es una de las limitaciones, la falta de continuidad a largo plazo, para fortalecer y revivir el manejo emocional en el aula de forma constante. Estas limitaciones se pueden abordar y corregir más adelante de la siguiente manera, pues ajustando el cronograma y priorizando los procesos y las actividades en cuanto a las emociones y estos adolescentes. También diseñando un plan de seguimiento mensual con actividades emocionales, secuencias didácticas, un poco, digamos, más alimentada, un poco más con muchas más actividades para poder ver cambios y también poder cambiar nosotros ciertas actividades al ver la diferencia del aprendizaje de los estudiantes. Y también las actividades de rutinas de regulación diaria podrían ser una de esas que se deben corregir porque se necesitamos mucho más tiempo. Entonces, básicamente fue eso, la parte de las secuencias didácticas aplicadas, muy interesante, muy llamativo para los estudiantes y de los estudiantes y de los docentes de la institución se recibieron felicitaciones por el momento en que ellos pudieron desestresarse y tener un cambio diferente en la educación, que no solo fuesen actividades, sino también donde ellos pudiesen estar demostrando sus emociones y emociones y cambios de didácticas. Entonces, esa fue mi parte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, compañera. Usted. A continuación, nuestra compañera Lady Contreras, ella hablaría sobre la construcción y aplicación del instrumento. Bienvenida, compañera. Y gracias, compañeras. Y pues para la realización de este diseño de que aparte de todos, pues se basan en dos, ¿no? Lo que es el diario de campo y no sé si la compañera pudo aplicar, se aplicó fue el diario de campo o aplicó el otro instrumento. En realidad, apliqué los dos porque, bueno, durante la observación tuve el diario de campo para anotar de pronto lo que le acabo de decir, las diferencias de la parte emocional, las expresiones de ellos en el momento de cambiar actividades para actividades más didácticas, la integración con sus compañeros, el salir fuera del aula de clase. Entonces, todas esas observaciones las iba tomando en el diario de campo, entonces sí las implementé. Aparte de también, por medio de la observación, aplicar la rúbrica de evaluación que diseñamos también a las dos. Ujú. Nada, me parece muy chévere. Pues pensando pues en el proyecto que estamos abarcando, esta técnica de observación pues se diseñó a raíz de todo lo que hemos hablado para poder fomentar este desarrollo de inteligencia emocional en nuestros jóvenes. Entonces, pues yo quería preguntarles a mi compañera, pues que fue la que la aplicó, si los ítems sí estaban, o sea, si fue fácil contestarlo. Porque yo decía, bueno, yo he manejado grupos de niños pequeños y solo manejaba el diario de campo. Entonces yo dije, pues esta técnica de observación nunca la había hecho y dije, pues me gustaría así que la compañera me comente y yo decía, no, pues todo va relacionado, todo era con las emociones. Y yo decía, pero si se siente Sí. bien, no, pero si ponían esto, no. Y yo decía, pero bueno, ¿va a llenar sí o no? ¿O va en proceso? ¿O cómo lo van a tomar los niños? O también teniendo en cuenta de cómo llegaron ellos a recibir la clase. Y decía, pues todo lo va a observar, todo lo va a anotar, pero entonces en los ítems todo era relacionado solo con las emociones. Sí, bueno, en el momento de aplicar, como ya dije anteriormente, más que todo observaba, tuve el acompañamiento de dos docentes en el aula, porque yo también he trabajado siempre con la básica primaria, de preescolar hasta el grado, y ya la parte de bachillerato
nunca había estado en un salón de bachillerato, entonces siempre estaba como que los otros docentes para también ayudarme con el orden, porque son niños que de pronto me habían visto en la escuela, pero no relacionado directamente conmigo. Entonces estuvieron en ese acompañamiento y ellos me ayudaron también en la observación. Entonces, por medio de ellos supe de pronto cómo llegaban ellos en el momento de iniciar una clase y el cambio que hubo en el momento de que yo ingresé con una nueva actividad. Por eso en la parte de la rúbrica de evaluación habían unos emojis de enojado, triste, feliz, emocionado. Y me pude dar cuenta de pronto cuando yo ingresé, como habían unos niños que estaban súper aburridos. Y cuando comencé yo con la intervención de las emociones, a preguntarle qué eran las emociones, con la sorpresa que se llevaron de que las emociones no es lo mismo que los sentimientos. Entonces pude notar ese cambio y sí me di cuenta en los estudiantes de que unos estaban como que enojados de una clase anterior que había pasado, no sé qué era lo que había pasado. Otros sí estaban pues feliz, normal, y habían otros que sí estaban como que todos parchaditos ahí. Entonces, por medio de eso, por esa observación, pude calificar el cómo ellos ingresaron, más bien cómo comenzaron la clase. Y en la parte de las emociones, como les digo, el cambio de sus expresiones, cómo tomaron las clases en el momento de salir al patio, la emoción que sintieron para salir y poder relajarse. Yo tengo las evidencias, lo vamos a agregar en el trabajo. Yo creé un documento en Google Site donde están las evidencias de los niños, donde están sentados relajándose, y notan ustedes de pronto en el rostro la parte que está relajado y otros que están sonriendo. Entonces, por eso, esa observación fue ayudada por los docentes, porque obviamente yo solita no puedo ver todo lo que están haciendo. En esos momentos eran 17 estudiantes, pero ellos me estaban ayudando y también podían decir, mira, este niño es así, pero en esta clase se comportó de esta forma. Entonces ya me daban ahí entrada para poder aplicarlo el instrumento y saber de pronto cómo era un poquito de cada uno. Súper compañera, pues me alegra mucho que haya podido tener esta experiencia tan bonita de haber logrado implementar las, las actividades que nosotras diseñamos, que todas diseñamos como grupo. Y entonces escuchándola, pues sí me doy cuenta que este instrumento de observación, pues satisface lo que se quiere lograr. O sea, pues se pudo evaluar las prácticas, identificó fortalezas y debilidades en nuestros niños y pues nos sirvió para recopilar la información sobre el trabajo que estamos elaborando sobre el manejo emocional. Muchas gracias, compañera. Gracias a ti, compañeras. Enseguida nuestra compañera Elianet Guerrero, ella nos hablará sobre resultados y análisis. Bueno, un cordial saludo para todos. Yo iniciaré mencionando cuáles fueron aquellos hallazgos obtenidos y cómo se relacionan estos con la fundamentación teórica. Pues inicialmente mencionar lo que ya se había mencionado, fue una observación directa, aplicación con diario de campo, una población de 17 estudiantes entre los 10 y los 12 años, estudiantes todos del grado sexto, con ejes evaluados como el papel de las emociones en el aprendizaje, la inteligencia emocional y la neuropedagogía, el impacto de la emoción y la memoria en el aprendizaje y los diseños de ambientes emocionalmente seguros. Bueno, inicialmente tenemos tres puntos claves en estos resultados, y es que un 87.5% de todos los estudiantes reconocen sus emociones y comprenden de manera directa cuál es la influencia que esto tiene en el aprendizaje. En otras palabras, esto demuestra que este resultado tiene una alta conciencia emocional de los niños. Por otro punto, el 81.25% demuestra que los estudiantes presentan respeto al momento de dialogar, compartir con otros estudiantes. Y esto se traduce a un excelente ambiente de convivencia dentro del curso. Ahora, más del 80% de los estudiantes determinan
cuáles son sus capacidades, sus emociones y sus derechos, desarrollando así una inteligencia emocional saludable. Esto también evidencia la mejora del reconocimiento personal y del autoconocimiento. Gracias a estos resultados se logra generar una respuesta emocional positiva, que era lo que comentaba la compañera Vicky, que facilitó aquellos procesos de autorreflexión, atención, memoria, empatía, validando así la eficacia en la teoría y la práctica. ¿Qué factores pueden haber influido en los resultados obtenidos? Principalmente el acompañamiento, el compromiso, la actitud del docente, la actitud también del practicante, el que llevaba la compañera que llevaba el ejercicio, el entorno, el apoyo, el ambiente institucional y los conocimientos previos que tenían tanto los niños como el docente acerca del tema, que era la inteligencia emocional en el aprendizaje. ¿Qué podría o cómo se podría mejorar los procesos de diseño, aplicación y evaluación en futuras secuencias basadas en la neuropedagogía? Pues el diagnóstico inicial. La compañera mencionaba que no sabía cómo era el comportamiento de los niños o qué se iba a esperar, qué cambios habían presentado de acuerdo a la aplicación de la secuencia o el resultado de la secuencia. Entonces, el diagnóstico inicial nos permite a nosotros observar qué cambios se obtuvieron o qué se mantuvo neutro dentro del proceso inicial, medio y posterior a la aplicación de la secuencia. También podemos incorporar más sesiones periódicas y hacer seguimientos a corto, mediano y largo plazo. Y por último, utilizar la coevaluación y la doble observación en las sesiones para obtener mayor registro de los resultados. Era lo que mencionaba también la compañera, que le tocaba apoyarse en los otros docentes que le mencionaban, no, esto no funcionaba así, sino así. Y hubo gran cambio, también por la cantidad de población. Sabemos que 17 niños no son para una sola persona, solo tenemos 2 ojos, entonces es como estar mirando de un lado a otro para ver quién cambia, quién sí, quién acepta la secuencia, quién la maneja bien o quién entra en frustración durante la secuencia, quién entra más en incógnita sobre las preguntas. Entonces, la doble evaluación o el doble observador permite facilitar estos resultados o la observación de estos resultados con mayor fluidez, ¿sí? Porque se tiene algo natural, se tiene algo directamente proporcional a lo que se está evaluando. Entonces, estos han sido los resultados obtenidos de acuerdo a la aplicación de este instrumento, el cual considero que ha sido eficaz de acuerdo a la teoría y a la práctica que se ha implementado y de acuerdo a nuestro objetivo principal. Muchas gracias, compañera. Es un gusto haber podido trabajar con ustedes. Gracias por su compromiso. Es un grupo muy disciplinado y hemos aprendido mucho de este proyecto. Gracias, compañera. Hasta la próxima.